Hola, queridos hermanos. Qué bendición poder estar aquí, compartir con ustedes, hablar de algo que nos encanta y es la palabra de Dios, la iglesia de Dios. Esta iglesia, ¿cuánto tiene? ¿Cuándo surgió la iglesia? Porque algunos dicen que la iglesia comenzó desde Cristo para acá. Los católicos dicen eso. Luis Toro grita a viva voz que la Iglesia Católica es la primera iglesia y que es la iglesia que es la verdadera porque la fundó Cristo. Eso es un cierto. Y a veces uno se pregunta, si eso hubiera sido así, tendríamos que haber visto a los apóstoles en procesiones, cargando imágenes y estas cosas, pero eso no lo vemos en la palabra de Dios. Hermanos queridos, la iglesia de Dios nació en el mismo momento en que el hombre se apartó del Señor. Cristo comenzó a formar su iglesia. Usted va a ver eso a través de la historia, los patriarcas, Abraham era miembro de esa iglesia. Y ahí llegamos hasta los israelitas. Cuando salen de Egipto, el Señor forma su iglesia con los israelitas. Esa era una congregación. Ellos se congregaban, ellos tenían sus fiestas. Eran la iglesia del Señor. Luego viene el Señor Jesús y ya establece la iglesia que conocemos como la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace a partir de que el Señor da su vida por cada uno de nosotros. Tengo algunos textos que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué decimos que esta iglesia es la iglesia de Dios? Porque el Señor así lo dice. Aquí en Mateo 16:18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le dice a Pedro que sobre esta roca, y Él es la roca, Él es la piedra del ángulo, edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia del Señor. Esa iglesia está fundada ¿sobre qué? Y aquí viene algo bien importante para que nosotros lo tengamos bien presente. Aquí en Efesios 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? La iglesia no está fundada sobre ningún ser humano. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y el soporte de ese fundamento son los profetas y los apóstoles. Como algunos dicen que ya es el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver. Si aquí dice que los profetas tienen que ver con este fundamento de la iglesia. Fíjense lo interesante, mis hermanos queridos. Algunos dicen, y hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día la fundó Elena de White. Eso es falso. Eso es falso. Esta iglesia que a través de todos estos miles de años ha venido en esa secuencia, la fundó el Señor mismo, Dios mismo la fundó. Y mis hermanos, que han habido épocas donde han surgido personas, en este caso como la Iglesia Adventista, lo que conocemos como los pioneros. Ellos simplemente fueron el instrumento del Señor para colocar en el mundo una iglesia con un fundamento, con verdades que se deben predicar al mundo. No hay otra iglesia, y lo digo con humildad, que no suene algo presuntuoso, pero no hay otra iglesia con las verdades que la Iglesia Adventista predica en el mundo. No hay otra iglesia. Esta iglesia ha sido llamada para exaltar esas verdades. Esta iglesia, en este preciso momento, debe estar predicando los 3 mensajes de los 3 ángeles. Y usted y yo somos esos ángeles que debemos predicar
esos 3 mensajes fundamentales para este tiempo del fin. Ahí está la iglesia. Ahora, que somos los únicos, que Dios no tiene más y no. Yo siempre les he dicho a ustedes, mis hermanos, y traigo a referencia el asunto de Elías. Cuando Elías estaba en la cueva huyendo de Jezabel, viene el Señor y lo llama y le dice el Señor: ¿qué estás haciendo, Elías? ¿Por qué te escondes, Elías? Y Elías dice: estoy aquí, Señor, porque han matado a todos sus profetas y no quedo sino yo. El Señor le dice: tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. El Señor tiene pueblo en todos los grupos religiosos de este mundo. Así no tengan un mensaje claro, contundente, estén pisoteando la ley de Dios, ellos, el Señor nos va a llamar. Si no fuera así, entonces Apocalipsis 18:4 diría una mentira. Pero Apocalipsis 18:4 habla de un llamado: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Es necesario que ese pueblo que está en muchos grupos religiosos, y ese pueblo que está inclusive, que no está en ningún grupo, pero que son fieles a Dios, y usted encuentra los casos en el Nuevo Testamento de muchos que no estaban ni entre los judíos, no estaban en la iglesia, pero que eran fieles y que el Señor los trajo a Él. Va a haber un solo pueblo al final de la historia. Mis hermanos queridos, cuando Cristo venga, solo habrá 2 grupos: los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Así que no nos dejemos engañar, que no es que hay una iglesia que cuando Cristo venga, entonces va a sacar uno de allí, otro de allí, saquemos unos cuantos pentecostales, unos cuantos mormones. No. Habrán solo 2 pueblos, porque para ese entonces no va a ser cristiano, adventista o cristiano que guarda los mandamientos de Dios cualquiera. Va a ser el que está realmente convencido y convertido. Así que, mis hermanos, es claro, hay una iglesia, y esa iglesia es tan antigua como cuando el hombre se apartó de Dios y cometió pecado. Eso no nació hace 2,000 años. Y es más, la Iglesia Católica no nació hace 2,000 años. La Iglesia Católica la comenzó a darle vida a Constantino después del siglo III. Así que eso es un engaño. Antes de eso, sí, habían obispos, habían los padres de la iglesia, muchos de ellos, pero no había un catolicismo declarado como a partir del año 320, algo así. Y luego, después de 538, cuando ya se establece el papado como un credo oficial del Estado, y comenzó también a perseguir a los que no se unían a esos dogmas, a esas cosas que el catolicismo enseñaba. Así, mis hermanos queridos, qué bueno tener esas convicciones. Y recuerden ustedes, la convicción también de que no somos los únicos. No miremos con displicencia a los hermanos de otros grupos, por errados que están. Nosotros no conocemos los corazones. Que haya líderes, muchos de esos líderes, pastores de mega iglesias, que saben que engañan. Yo lo creo también. Ellos engañan adrede, a propósito. Pero entre esos grupos, entre esas multitudes, hay muchos que viven la luz que tienen. Cuando tengan la luz real como Dios quiere que les llegue, la van a aceptar. Así que Dios nos ayude a ser siempre predicadores de estas verdades y sobre todo a vivir esas verdades que Dios nos ha dado. Somos unos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Dios les bendiga. Gracias por quedarse hasta este punto y también por compartir el mensaje de la palabra de Dios.